Muy buenos días para todos ustedes. Luego de una pequeña dificultad técnica que ya pudimos solucionar, para poder estar aquí en esta mañana de hoy con ustedes, con todos nuestros seguidores, con toda la población en general, para resolver algunas dudas que todos tenemos. Cómo afectan ciertas sustancias que en estas fiestas decembrinas siempre están presentes en muchas reuniones o en muchas cosas y tenemos cada vez mayor probabilidad de intoxicaciones. Por esa razón, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, para todos ustedes que lo podamos comprender, hemos decidido reunirnos muchos colegas de nuestra institución y de este grupo de cardiología con los colegas internos del Hospital San Rafael y de la Unidad Cardiovascular Conta y Pérez para poder transmitir este mensaje a todos ustedes, que si en estas fiestas va a haber excesos, sean de amor, de paz, de cariño, de tranquilidad y no de sustancias tóxicas. Por esa razón, a este escenario doy la bienvenida al doctor Alejandro Uriza. El doctor Alejandro Uriza es nuestro colega, él es interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, viene desde la capital musical, desde Ibagué, a enseñarnos los efectos tóxicos del alcohol y de sustancias similares como el metanol que están tan en boga en este momento. Doctor Uriza, el escenario es suyo. Por favor, si tienen dudas, preguntas, ahí en los mensajes vamos a estar pendientes y al finalizar nuestra presentación vamos a tratar de darle respuesta a todas las dudas que tengan. Un saludo y feliz Navidad. Doctor Uriza. Muchas gracias, doctor Conta. Buenos días para el auditorio y a todo el público que está conectado vía stream. Entonces vamos a empezar a hablar de los efectos del alcohol a nivel cardiovascular y obviamente a nivel del corazón. ¿Por qué debemos saber sobre este tema o por qué nos debe importar tanto como médicos como para población en general? Entonces tenemos, como ya nos mencionaba el doctor Conta, el metanol está para esta época decembrina en boga porque recientemente en Bogotá hubo una intoxicación de más de 35 personas y aproximadamente 16 personas se murieron por intoxicación en metanol. ¿Qué es importante saber respecto al metanol? Tenemos que la intoxicación por metanol nos va a presentar síntomas y vamos a poder identificar la intoxicación por metanol por síntomas tales como dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal, sueño excesivo, mareo, vértigo, visión borrosa. Obviamente todos estos síntomas en contexto del consumo de una sustancia alcohólica. El consejo que se puede dar o que llevamos a nuestra comunidad en este momento es que compren todas estas bebidas en lugares recomendados, en lugares de cadena, que les aseguren la calidad de lo que están comprando. Tenemos la presentación clínica de la intoxicación por metanol que va a estar dada por dos periodos, un periodo de latencia que va a estar comprendido entre 8 a 24 horas y un periodo de acidosis metabólica que va a estar dado entre 12 a 30 horas. Tener en cuenta que el metanol es una sustancia química, es un líquido que es inoloro y va a presentar las manifestaciones que ya les dije y va a afectar principalmente al sistema nervioso central y al sistema gastrointestinal, generando náuseas, vómito y en algunos casos pancreatitis. ¿Por qué es importante en este caso saber sobre el consumo del alcohol ya etílico, el que es apto para el consumo público? Tenemos que, según la Asociación Americana del Corazón, se han hecho estudios que dicen que un consumo de 2 a 8 gramos al día de alcohol va a prevenir riesgos cardiovasculares. Entonces, podemos hablar de que va a tener efectos beneficiosos con respecto a la disminución de eventos coronarios, disminución de trombosis, disminución de la posibilidad de morir a causa de enfermedad cardiovascular y ayuda a los pacientes en falla cardíaca. Por otro lado, pues tenemos las consecuencias malas del consumo de alcohol excesivo o no en estas dosis que les acabo de mencionar, que vamos a poder o va a poder generar arritmias cardíacas, que más adelante vamos a hablar de ellas, hipertensión arterial y en algunos casos miocardiopatía alcohólica. Tenemos que para el 2021, según el Ministerio de Salud, aproximadamente el 60% de los colombianos durante ese año consumió alcohol al menos una vez durante todo el año. Y de ese 60% tenemos que el 62% fueron hombres y el 38% fueron mujeres. ¿Por qué se habla de que esta conducta o de que la población colombiana consume tanto alcohol?
Principalmente es por las tradiciones que tenemos arraigadas desde el núcleo familiar, como lo hemos visto en algunos casos en Los Simpson, que Homero, desde su familia, desde que Bart era pequeño, él consumía alcohol. Entonces en esta imagen nos muestran que Bart ya cuando es un adolescente o es un adulto joven va a empezar a consumir alcohol a causa del consumo de alcohol de su padre, que es algo que podemos evidenciar en nuestra población. También es muy importante tener en cuenta la presión social o la presión que ejercen las marcas de bebidas alcohólicas y cómo ellas nos invitan o nos incitan al consumo. ¿Cómo nos afecta el consumo de alcohol a nosotros a nivel cardiovascular y a nivel de otras patologías que podemos llegar a tener? Entonces, como ya les mencionaba, vamos a tener en cuenta dos cosas, o bueno, una cosa que es muy importante, el tiempo de consumo. Si es un tiempo a corto plazo o un consumo a largo plazo. Tenemos que a corto plazo van a haber aumento de la tensión arterial por tiempos o periodos cortos, también va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca por tiempos o periodos cortos y ya con un consumo a largo plazo va a haber una hipertensión crónica secundaria al consumo de alcohol, van a haber arritmias, que es que el corazón no vaya con un ritmo constante, como cuando ustedes bailan una canción que pierden el ritmo de la canción, eso mismo le pasa al corazón por el consumo del alcohol. Y por último, infarto agudo de miocardio o infarto de corazón secundario al consumo de alcohol. También debemos tener en cuenta que no solo va a afectar el alcohol, no solo va a afectar el corazón, sino también va a tener afecciones a nivel gástrico, a nivel estómago. También, como ya les mencionaba, van a haber beneficios si se tiene un consumo de alcohol de 2 a 8 gramos. Y como lo mencionó en esta parte, esto no lo dice la Asociación Americana del Corazón y nos habla de que nos puede llegar a reducir el riesgo de sufrir un evento cardiovascular entre un 40 y un 50%. Nos recomiendan que para los hombres sean 2 tragos al día y para las mujeres un trago, que aproximadamente son entre 2 y 8 gramos de alcohol al día. ¿Para qué sirve conocer del tema? Entonces, debemos conocer del tema no solo por lo médico que ya estábamos hablando y sus riesgos a nivel cardiovascular, sino porque también, como vemos en la imagen, nos afecta con respecto a la relación interpersonal, a las relaciones sociales y a las relaciones psíquicas y psicológicas. Hay que tener en cuenta que en este ejemplo que vemos a Barney es un ser humano o es un personaje de Los Simpson que se ve afectado por el consumo del alcohol, que solo sus amigos van a estar en torno al consumo del alcohol, solo van a estar en torno a la cantina. Entonces es importante identificar estas clases de consumos tóxicos o que nos hacen daño para poderlo mejorar y mejorar no solo en el ámbito cardiovascular y de la salud física, sino también en el ámbito psíquico. Y este es otro ejemplo de consumo crónico de alcohol que nos va a afectar. Rick y Morty se la pasan viajando por la galaxia por culpa de que Rick se la pasa borracho. Bueno, y por último, entonces, por favor que les quede el mensaje que los excesos en esta Navidad sean más de amor y no de alcohol. Y con ustedes, para continuar, la doctora María Fernanda Hurtado, médica interna del Hospital San Rafael de Tunja, que pertenece a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Continuamos hablando y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es el cigarrillo. Y titulé esta parte de la charla como el cigarrillo más allá de los pulmones. ¿Qué es el cigarrillo? Bueno, el cigarrillo es un producto que es derivado del tabaco. El tabaco es una planta que se procesa, se tritura y se almacena en forma de tubito, como lo podemos ver en la imagen, y se va a encender por un extremo y por el otro extremo se inhala el aire que va hacia los pulmones. Los cigarrillos contienen muchísimas sustancias químicas, pero para destacar, hagámonos una idea, son cerca de 7.000 sustancias, de las cuales 70 van a ser patológicas, es decir, que nos pueden generar alguna enfermedad. Voy a destacar una muy importante, que es la nicotina, y la nicotina va a ser la responsable de causar la adicción al consumo del tabaco. ¿Por qué debemos conocer sobre el tabaco? Bueno, según la OMS, el tabaco mata cerca a la mitad de las personas que lo consumen. Por eso más de 8 millones de personas al año, cada año, fallecen a causa de este consumo. 1.2 millones son consecuencia del humo o de fumadores pasivos. ¿Y qué quiere decir ser un fumador pasivo? Imaginemos que vamos caminando por la calle, vamos en la bicicleta, en nuestro carro y pasamos cerca a una persona que acaba de expulsar todo su humo del cigarrillo.
Al nosotros inhalar este humo, estamos convirtiéndonos en fumadores pasivos. Algo muy importante y es que debemos destacar que más del 80% de los consumidores de tabaco vivimos en países de medianos y bajos ingresos. Aquí en Colombia, en el año 2020, se hizo la encuesta de consumo nacional de sustancias psicoactivas, algunas de las que vamos a mencionar más adelante, en población de 12 a 65 años. ¿Y qué nos mostró esa encuesta? Que los departamentos que mayor consumo tuvieron de tabaco fueron Cundinamarca con 45.3%, Bogotá con 42.9% y nuestro departamento Boyacá con 42.3%. Acá también vemos en la gráfica que los hombres fueron quienes más fueron consumidores de tabaco. ¿Por qué? Porque el 43% de la población fueron hombres los que consumían y mujeres el 24.3%. ¿Cómo nos afecta el consumo de tabaco? Entonces, podemos nosotros pensar que, bueno, para desarrollar alguna enfermedad necesitamos que pasen muchos años o incluso toda la vida fumando, y no es así. Incluso el consumo de un cigarrillo por cada persona puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares del 40 al 50%. Entonces, ¿cuáles son algunas enfermedades que nos van a causar pues, este consumo, ya sea poco o aumentado del cigarrillo? En primer lugar, puede aumentar los lípidos en la sangre, esto lo conocemos como dislipidemia, y esto a largo plazo puede generar trombos que se pueden ir al cerebro, al corazón y causarnos cualquier tipo de infarto. También aumenta la presión arterial, la falla cardíaca, o lo que podemos decir que es cuando nuestro corazón no funciona adecuadamente, no tiene la fuerza suficiente para mandar la sangre que requiere todo nuestro cuerpo. Y tenemos un estudio que es el Interheart. Este estudio tomó 52 países y evaluó el riesgo que tenían los pacientes de presentar falla cardíaca y evidenció un aumento significativo en los pacientes que consumían tabaco. Y por último, y no menos importante, tenemos el riesgo de sufrir arritmias como la fibrilación auricular y el infarto del corazón. En un estudio que se llama Jackson's Heart, evidenció que el 36% de los pacientes que tienen infarto al miocardio se les atribuye al consumo de tabaco. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer todo eso? Reconocer los riesgos. Tengamos en cuenta que el desconocimiento nos lleva a conocer y a cometer errores muy seguido, entonces debemos aprovechar todos estos espacios de información para aprender y comunicarle también a nuestras personas de nuestro círculo cuáles son las consecuencias y los riesgos de esta práctica. No es solo una iniciativa que nace desde el Servicio de Cardiología del Hospital San Rafael, sino que también en Colombia tenemos una reglamentación acerca del consumo de cigarrillo, y es la Ley 1335 del 2009. Como podemos darnos cuenta, es una ley que viene de hace muchos años y lo que busca esta ley es reglamentar como tal el consumo de cigarrillo. Entonces, unos puntos importantes son que aumentó el precio y los impuestos al consumo del tabaco, prohibió las ventas a menores de edad, no sé si recuerden en algún momento que antes vendían dulcecitos con forma de cigarrillo, juguetes con forma de cigarrillo, eso se prohibió para los menores de edad. También se prohibieron las ventas para los menores de edad y acabó con los patrocinios de estas marcas de cigarrillo a eventos públicos. También hace unos años existía la Copa Mustang y pues todo esto se terminó con esta reglamentación. Y también buscó generar espacios libres de humo, por eso muchas veces vamos a un restaurante y vemos que dice prohibido fumar. Ese es un espacio de humo que se reglamentó con esta ley. No olvidemos que siempre hay riesgo, nunca el riesgo va a ser nulo frente a la exposición de cigarrillo. Entonces, debemos tener en cuenta que todo esto se va a convertir en un problema de salud pública porque nos va a afectar a todos como comunidad y por eso está en nuestras manos trabajar con el propósito de detener este consumo. Recordemos que los excesos en esta Navidad sean de esperanza y no de cigarrillo. Gracias y a continuación viene mi compañera Lina María Franco, médica interna del Hospital Militar Nueva Granada, quien nos va a hablar de una técnica muy innovadora también, que es el vapeo. ¿Listo? Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Lina María Franco, yo soy de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy les voy a hablar acerca del vapeo. El vapeo es una práctica pues muy nueva realmente, es cuando aspiran con el cigarrillo electrónico. Las diferencias que tiene el cigarrillo electrónico al convencional pues es que este no va a eliminar humo y no se va a quemar pues los productos que también son tóxicos.
Bueno, entonces, el inicio del cigarrillo, lo más importante decir es que el cigarrillo electrónico se creó para ayudar a estas personas que dejaran de fumar. En el 2000 se empezaron a crear diferentes prototipos de cigarrillo electrónico, pero en el 2003 fue cuando se patentó pues, el primer cigarrillo electrónico. Actualmente existen más de 500 marcas en el mundo y 8.000 pues, sabores diferentes. Entonces, ¿por qué debemos saber esto? Resulta que en el 2007 se empezó a internacionalizar el cigarrillo electrónico y ya fue en el 2008 cuando se vendió en más de 102 países. Resulta que se hizo un estudio en Estados Unidos, se volvió como una problemática de salud pública. En Estados Unidos se hizo un estudio en el que el 5.3% de los usuarios eran estudiantes de primaria y el 16% eran estudiantes de secundaria. ¿Y qué sucede? Que eran menores de 18 años. Entonces sabemos que el cerebro humano se termina pues de desarrollar a los 20 años, entonces estos niños empezaron a tener problemas de falta de atención, de memoria y pues otras asociadas al consumo de cigarrillos electrónicos. Entonces, aparte de eso, tuvieron muchas más dificultades de salud pública, por ejemplo, que las personas que consumían cigarrillos electrónicos de manera habitual, el 1.79% tenían más probabilidades de desarrollar infarto agudo de miocardio. Los adolescentes que consumían cigarrillos electrónicos también tenían 3.5 veces más de que consumieran los cigarrillos convencionales, que ya se tiene estudios de que son muy malos. Es por ello que el 19 de septiembre del 2008, la Organización Mundial de la Salud declaró que los cigarrillos electrónicos no eran una terapia para dejar de fumar y no había evidencia científica de que el producto fuera seguro y eficaz y todavía se tiene que no es una terapia para dejar de fumar. Entonces, como pueden ver en la imagen superior izquierda, vamos a ver un cigarrillo convencional, vamos a tener los cartuchos de nicotina, que es el verdecito que pueden ver ahí, los atomizadores, el controlador de voltaje. ¿Por qué significa esto? En que nosotros podemos controlar qué cantidad de nicotina puede llegar a nuestro cuerpo y la batería pues recargable. Hay 4 generaciones de los cigarrillos electrónicos. La primera generación son los desechables, que son muy parecidos a los cigarrillos convencionales. La segunda generación ya empiezan a aparecer la parte de los sabores, ya estos eran recargables. La tercera generación son los más nuevos, la tercera y la cuarta generación, que son los MUDs, que son recargables, pero pues aquí ya podemos controlar qué tanta nicotina puede llegar a nuestro cuerpo. Y el de cuarta generación, que ya no es como un esferito como lo conocemos, sino hoy en día es más que todo como una memoria, es recargable y puede llegar a tener las mismas concentraciones de nicotina que un cigarrillo convencional. Y en la imagen que vemos inferior izquierda podemos ver todos los cigarrillos electrónicos que existen hoy en día. Está pues el convencional, los de tanque de gran tamaño, los de tanque mediano, que son parecidos a un esferito, y hoy los que pues son los más nuevos, que parecen más que todo como una memoria. Entonces, los componentes que va a tener los cigarrillos electrónicos, el principal que aparece entre el 70 y el 80% es la nicotina. Vamos a tener también partículas ultrafinas que también son muy pequeñas, o sea, no se logran ver, pero también hacen mucho daño al cuerpo, y otros compuestos carbonilos como es el acetaldehído, el formaldehído y la acroleína. Y pues, como ya saben, algunos saborizantes que también pueden ser tóxicos para nuestra vía respiratoria. ¿Cómo nos afecta esto? Resulta que se hicieron varios estudios en los que se encontró que tenían mayor rigidez arterial, que quiere decir que pues nuestras arterias se vuelven mucho más duras y no van a hacer ese proceso para que pueda pasar la sangre, aumenta la presión arterial, incluso en pacientes que no tengan hipertensión, aumenta la presión arterial. Las arritmias, ¿qué significa? Si pueden ver la imagen inferior derecha, se dan cuenta que el latido normal del corazón, pero abajo aparece una fibrilación auricular, que es una arritmia, se dan cuenta que está de manera desorganizada y mucho más rápida. También ateroesclerosis, que significa que salen como unas placas en las arterias que no dejan pasar el flujo de sangre, y pues la vasoconstricción. Entonces, ¿qué quiere decir vasoconstricción? Que la arteria se cierra y no permite pues el flujo de sangre. Se hizo un estudio en Suecia en el que se mostraba que inhalar solo 10 veces puede causar ya daño en los vasos sanguíneos. Aparte de eso, se hizo un estudio en el 2018 en el que incluía 24 fumadores de cigarrillos electrónicos y se mostró que ellos presentaban rigidez en la presión arterial y también arterial y aumento en la presión arterial. Y solo consumir 30 minutos de los cigarrillos electrónicos tiene un efecto que es la rigidez arterial similar a la que producen los cigarrillos convencionales. Resulta que se hizo un estudio que fue el estudio Federman, que se hizo en el 2020, incluyó 467 pacientes
Entre ellos habían diferentes grupos, los que consumían cigarrillos convencionales, los cigarrillos electrónicos y los que consumían tanto cigarrillos convencionales como electrónicos, y se demostró que en ellos aumentaban las lesiones vasculares, la rigidez arterial, la presión arterial y pues la aterosclerosis también. Acá pues les estoy mostrando más que todo algo mucho más específico. Entonces en la nicotina, como es el componente principal de los cigarrillos electrónicos, estos van a ser promotores de tumores, es muy adictivo, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los carbonilos, como les mencionaba, generaban trombos en el cuerpo, arritmias, como les mostraba, reduce la contractibilidad cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón pues se contrae más lento y no va a suplir toda la sangre que necesita, la aterosclerosis y algunas partículas finas como es la disfunción contráctil, la arritmia o pues trombos. Y con esto quiero decirles que aún todavía faltan muchos estudios para mirar a largo plazo qué efectos tienen los cigarrillos electrónicos, pero sí se sabe que son tóxicos para el cuerpo, que no es una terapia para dejar de fumar. Lo más importante es que los excesos en esta Navidad sean de felicidad, más no de vapeo. A continuación yo voy a hablar acerca de la cocaína y los riesgos cardíacos que se puede tener. Inicialmente quiero mostrarles una imagen, que con esta imagen a lo largo de todo lo que les voy a exponer van a entender el porqué de esta imagen. Esta imagen es de la Universidad de Guadalajara de México, que dice: cuídate, la cocaína puede hacer polvo tu corazón y tu cerebro. Entonces primero vamos a hablar de qué es la cocaína. La cocaína es una sustancia estupefaciente con efectos estimulantes en el organismo, que principalmente pues, va a ser extraída por la planta que es la planta de la coca. Esta planta pues principalmente la vamos a encontrar en Latinoamérica, donde muchos países como lo son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, van a hacer esta producción de esta planta de coca. Esta planta de coca pues va a tener ciertos procesos donde va a salir pues un polvo que puede ser tanto cristales como sales, y estas pues van a ser exportadas a todas las rutas internacionales ilegalmente. Principalmente las rutas van a ser de Colombia, Brasil y Argentina. También vamos a pues las formas de consumo van a ser las sales y los cristales. Las sales pueden ser de forma inhalada o inyectada, y ya que pues en las sales tiene una fácil adherencia, pues disuelven agua y en todos los fluidos corporales. Y también otra forma va a ser la forma de cristales, que esta se puede fumar, que lo conocemos como el crack. También cabe resaltar aquí que la planta de la coca la pueden masticar, y esto es común que lo hagan en las poblaciones indígenas, que ellos ven esto como algo normal, que sirve como conexión espiritual, analgesia o anestesia, pero la mastican la planta de coca. ¿Qué efectos me va a producir? Me va a elevar la autoestima, la euforia y la energía, y el sujeto es consciente de lo que va a hacer. Este tiene un efecto inmediato, pero va a tener una duración de entre 30 a 90 minutos, y posterior al consumo la persona puede generar cansancio, desánimo y ansiedad. También importante, esta fue una droga muy famosa entre los años 70, 80 y 90, que tuvo su auge, y ya empezaron todo lo que fue la red de antidrogas de cocaína con el presidente Nixon de los Estados Unidos. ¿Por qué debo saberlo? Entonces la OMS en su plan de antidrogas nos dice que hubo un incremento de producción de plantaciones de la planta de coca en Colombia del 2020 al 2021. Hubo un crecimiento de 143.000 hectáreas a 209.000 hectáreas, donde hubo más producción de esta plantación en departamentos como lo es Nariño, norte de Santander y Putumayo, que estos recogieron cerca del 62% de toda la plantación de coca en Colombia. También, como muy importante y tenerlo en cuenta, en una encuesta realizada del DANE nos dice que en el 2019 toda la población colombiana nos dijo que el 33% les sería fácil conseguir cocaína en algún punto y consumirla. Siguiendo pues en las encuestas del DANE nos dice que las personas entre los 12 a los 65 años es la segunda sustancia ilegal más consumida del país después de la marihuana. También tenemos que en Boyacá, en el Plan Departamental de Drogas del 2016 al 2019, hubo un incremento de consumo del 0.07%, donde cerca del 94.2% generan un riesgo con el consumo frecuente, y el 81.5% tienen un riesgo de uso experimental. También cabe resaltar que que en Boyacá cerca del 14.5% nos dicen que también les sería fácil en consumir o tener acceso fácil a la cocaína.
¿Cómo nos afecta? Entonces, principalmente el consumo de cocaína nos va a activar un sistema que lo conocemos como el sistema de huida o de estrés, que lo conocemos como el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático lo que me va a alterar que me va a activar todo lo que va a hacer el corazón, me aumenta la tensión, o sea, toda la presión me va a aumentar, todo lo que es el corazón me va a empezar a latir más fuerte, y todo esto junto con el alcohol me va a ayudar a que haya más concentración de cocaína en el organismo, y todo esto me va a hacer que haya más riesgo de que las personas con un aumento de la frecuencia cardíaca, con un aumento de la tensión o con un mismo engrosamiento de las paredes de las arterias puedan llegar a tener un ataque al corazón, que lo conocemos como un infarto, o también aneurismas, que lo conocemos como un ensanchamiento de todas las arterias cercanas al corazón. Entonces, también más adelante les voy a decir todos los estudios que salieron en pro de todo lo que les estoy hablando. También, ¿para qué sirve conocer el tema? También un estudio de Estados Unidos nos dice que 0.9 millones de adultos sufrieron un trastorno por consumir cocaína en el 2014 y cerca del 40% acudió al servicio de urgencias por presentar frecuencia cardíaca aumentada, una hipertensión que no se podía controlar o una muerte súbita por un infarto agudo de miocardio. En los estudios que les estaba mencionando tenemos el de Phillips, que es un estudio junto con el Gupta, que nos cogieron una población que tenía consumo de cocaína y otro que no. Esto lo hicieron desde 2010 al 2000 al 2016, donde encontraron que la población que no tenía consumo, y la población que tenía consumo de manera crónica y frecuente tuvieron un riesgo aumentado de presentar un infarto agudo y que las personas que no tenían tensión, de tener tensión arterial ya crónica. En los estudios de CASA, que es un estudio que se realizó en Australia, también nos evidenció cómo afectaba en los pacientes que no tenían consumo, con los que sí tenían consumo, en presentar tensión arterial elevada crónica por factor de riesgo de consumo de cocaína. Y en el estudio de Saltran nos dijo que los pacientes que tenían consumo con cocaína nos tenían gran riesgo de presentar aneurismas espontáneos. También, ¿para qué sirve conocer el tema? Pues la población que menos percibe un riesgo en consumo es entre la edad de 12 a 17 años. Y la edad inicio promedio en Colombia va a ser alrededor de los 19 años. Y también otra encuesta del DANE nos dice que del 2013 al 2020 hubo 28.542 defunciones asociadas al consumo de cocaína. Y pues a continuación vamos a hablar que el exceso, se me olvidó comentarles también, que el exceso en esta Navidad sea en tiempo de familia y más no de cocaína. Y ahora sí vamos a dar paso al LCD, que va a estar a cargo de la doctora Dayana Nicole Ramírez, que es interna del Servicio de Cardiología de la Universidad Antonio Nariño. Wow. Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre el LSD y principalmente pues cómo nos afecta en el corazón, que es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, para hablar del LSD, pues es importante que la gente conozca sobre qué se trata, hablando de que la dietilamida, que el ácido lisérgico, va a ser una droga semisintética. ¿Qué se refiere a una droga semisintética? Es que hace referencia que hay de una síntesis orgánica como de una fuente natural hasta como un adicional de algo químico. Entonces acá hablamos de dos factores, que es la fuente natural, que es el ergot, que va a ser un hongo principalmente, y hablamos de laboratorio en cuando se habla de dietilamida. Entonces necesitamos saber, porque debemos conocer sobre el tema, debido a que en Colombia pues es una de las sustancias que más consumimos normalmente, y se habla de que en promedio de la población, el 1.6 de la población en algún momento de su vida ya lo ha consumido. Se hicieron diferentes estudios por parte del ministerio, donde hablaba que la población, el 16%, lo quisieron dividir en forma del sexo, donde hablábamos que el 14.5% de los hombres consumían esta sustancia y el 10.4% de mujeres. Pero a medida de los años, esto fue a partir del 2019, pero a partir de esto se ha visto que se ha igualado, como no hay una diferencia entre el sexo de consumo. Es importante saber que los jóvenes de 18 a 24 años son los que más tienen como accesibilidad al consumo de esta sustancia, pero el primer momento en el que se consume es a partir desde los 12 años, que es como una edad demasiado temprana para este proceso. Es importante que a partir de esto se hizo un estudio donde en jóvenes universitarios, que es como la tasa donde más se manifiesta, se tomaron
universitarios, 9.850, de universidades tanto privadas como públicas, donde nos mostraron que el 40% ya había consumido en su vida alguna vez esta sustancia, teniendo en cuenta el LSD, pero también hablar de que el 22% lo hizo en el último año y en el último mes hubo un consumo hasta del 10%. Importante saber que estas, dos de cada estudiantes nos referían que no sabían cómo los factores o los efectos que podían traer esta droga, y 1 de cada 10 hablaba sobre que podían conseguirlo fácilmente. También se hizo relación al nivel socioeconómico, donde se pensaría que los niveles socioeconómicos más bajos tienen un más alto consumo, pero el ministerio nos muestra que se hace como un mayor consumo en los estratos tanto 4 a 6 y en el estrato 3 ya es más reducido. Se hizo el estudio de dónde son las ciudades donde más se presenta el consumo. En primer lugar, pues tenemos a Medellín con un 18.2%, luego tenemos al norte de Santander, Risaralda, Bogotá y Boyacá con un 8.6%, el cual pensaría que ya se está acercando a los promedios de ciudades más grandes. Importante hablar de cómo nos afecta a nosotros, ya que lo que podemos prevenir desde un inicio temprano, tener en cuenta que va a estar relacionado a una hormona que conocemos como serotonina, que va a estar en relación al estado de ánimo que tenemos nosotros, pero a partir de esto también puede alterar otros sistemas, como pues lo es el corazón, en el que nos vamos a enfocar en esta charla. Entonces, al unir la droga junto a la serotonina o a la droga, tenemos alteración en estos receptores que nos generan principalmente 3 efectos, donde vamos a tener como una estimulación de diferentes hormonas, que pues van a acelerar el latido de nuestro corazón, generando como lo que conocemos taquicardias, aumento de nuestra frecuencia cardíaca. Podemos tener adicional de esto que va a haber un colapso de los vasos sanguíneos, que es que se comprimen por un efecto vasoconstrictor que va a aumentar pues el flujo de la sangre, generando pues lo que normalmente conocemos como hipertensión, así los pacientes no tengan como esta enfermedad de base. También hablamos de que como hay un mayor flujo y un gasto, podemos ver que a nuestro corazón no nos va a llegar la sangre suficiente para nutrirlo, que puede generar pues un infarto. Importante tener en cuenta que estos factores lo que va a generar es que si no los controlamos, no es una droga que genera una dependencia, pero sí una tolerancia, y cuando hablamos de tolerancia hacemos referencia a que lo consumimos y lo vamos a seguir consumiendo, porque va a llegar un punto que no nos genera algo, sino que vamos aumentando. Si no evitamos el flujo de este consumo de esta droga, lo que podemos terminar pues es en la muerte de las personas o de algún familiar que podamos tener cerca si no se controla esto. No solo es un afecto en la salud, sino también se ve afectado en el entorno de las personas, debido a que afecta principalmente a los adolescentes, como ya lo mencionábamos. No solo nos va a afectar el corazón, sino hay alteraciones mentales, episodios tanto psicóticos o cambios en el estado de ánimo importantes. Pueden alterar la vida social de las personas, ya que hay un momento en el que pueden sufrir depresiones que los llevan a aislarse. También hay que prevenir la rápida tolerancia a este consumo, por lo que les hablaba, iba aumentando sus dosis hasta que llegaban a los efectos tóxicos que no nos permiten cuidar nuestro corazón, sino generan alteraciones y pues nos pueden llevar a la muerte que podemos evitar nosotros. Con esto queremos decirles que los excesos en esta Navidad esperamos que sean de sonrisas, más no de consumo de LSD. Ahora vamos a hablar pues una charla por nuestra compañera María Paula Pachón Pérez. Ella es médica interna del Hospital San Rafael y viene de la Universidad Juan N. Corpas, que nos va a hablar sobre las bebidas energizantes. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo voy a hablar de lo que son las bebidas energizantes y quiero empezar por una frase donde se dice: todo empezó por un corazón que te da alas. Efectivamente, desde 1978 el primer energizante fue Red Bull y más adelante se comercializó y en el 2000 aproximadamente empezaron otras bebidas, otras marcas que conocemos como por ejemplo el Monster. Pero para esto tenemos que saber qué es una bebida energizante. Entonces, una bebida energética está definido en
nuestra resolución aquí en Colombia como una bebida no alcohólica que puede estar gasificada, que tiene como componente principal la cafeína, algunos hidratos de carbono, diversos azúcares, otros ingredientes como lo son aminoácidos, vitaminas, extractos vegetales. Está también acompañado de lo que son aditivos acidulcorantes, conservantes, saborizantes y colorantes. Pero además de todo eso es importante saber que las bebidas energéticas tienen lo que es cafeína, que es el efecto estimulante principal, el guaraná, la taurina, el ginseng y diferentes azúcares. Pero pues nosotros tenemos que conocer en nuestro diario vivir, por ejemplo, tenemos en cuenta el Vive 100 o el Red Bull o inclusive el Monster. Todos estos tres en su publicidad nos van a brindar la posibilidad de ver una bebida que nos ayuda a darnos fuerza, a darnos energía, a darnos bienestar, y este tipo de publicidad está enfocada a una población específica que suele ser los adolescentes y los jóvenes. Entonces es a ellos en los que tenemos que tener más en cuenta este tipo de consumo. Ahora, ¿por qué debemos conocerlo? Pues desde 1987, que fue el primer bebida energizante, el Red Bull, ha empezado a aumentar este tipo de marcas en más de 700 marcas en 170 países. A nivel mundial, en la población de los jóvenes, reconocemos que la prevalencia en los niños menores de 10 años es del 18%. En adolescentes suele ser del 68%, la gran proporción de los individuos, y el 30% suele ser en los adultos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que también existe un interés económico. Se ha descrito que el mercado ha aumentado a $53 millones al 2020, es decir, detrás de esta bebida energética hay mucho dinero que se puede manejar. También tenemos que tener en cuenta que el consumo semanal en adolescentes ha alcanzado 2 litros de este tipo de sustancias y esto puede afectar nuestro corazón y diferentes órganos de nuestro cuerpo. A nivel general, en esta imagen que les tengo aquí, es una población mundial donde identificamos que la mayoría de individuos jóvenes se encuentran consumiendo estas bebidas. A nivel de Latinoamérica y Colombia, aproximadamente el 20 y el 29% de la población consume este tipo de bebidas. Entonces nos atañe este tipo de información. Ahora, es importante también conocerlo porque estas bebidas energéticas nos ofrecen mayor rendimiento físico, mayor rendimiento mental y nos dan sensación de bienestar, inclusive en la publicidad. Tenemos disponibles a precios asequibles. A los jóvenes y a los niños se les encuentra en todas partes este tipo de bebidas. También se ha diseñado, se ha identificado que a medida que aumenta la población en edad, aumenta el consumo de estas bebidas energéticas. Puede pasar primero desde el 25% anual hasta el 70% anual. Se ha relacionado en diferentes estudios que los adolescentes que consumen bebidas energéticas se relacionan también a practicar conductas de riesgo, que suele ser consumo de bebidas alcohólicas, que suele ser el consumo de bebidas no solo alcohólicas, sino también sustancias psicoactivas, que si se potencializan con las bebidas energizantes suelen ser letales. La cafeína es un componente importante de estas bebidas energéticas. Eso no quiere decir que el café de las mañanas o el café de las tardes sea perjudicial, pero es importante tener las concentraciones de la cafeína claras. ¿Por qué? Porque el consumo moderado se ha descrito entre 3 miligramos por kilogramo de peso y que la dosis máxima en los adultos alcanza solamente hasta 400 miligramos. Pero es ahí donde radica el problema, porque las bebidas energéticas contienen desde 40 hasta 200 miligramos. Es decir, si consumimos más de una lata, 2, 3, 4 y así sucesivamente, pues vamos a tener mucho riesgo y mayor concentración de cafeína en nuestro organismo. Es importante tener en cuenta que la FDA no soporta la protección de las bebidas energéticas para los niños y los adolescentes, porque ellos empiezan a generar una tolerancia a estas bebidas energéticas y ya el efecto no va a ser el mismo con una sola lata, sino van a aumentar las concentraciones y esto puede ser letal para nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo nos afectan? Nos afectan el problema del corazón. Digamos que se ha descrito en muchos estudios donde hay 22 casos de problemas del corazón. Los problemas del corazón, como lo vemos en la imagen, radican en 3 aspectos. 1, lesión de los vasos de nuestro cuerpo, de los vasos sanguíneos. 2, favorece la formación de trombos. Y como tercero, favorece la estrechez de la pared de los vasos que se encuentran en nuestro corazón. Esto nos va a favorecer a generar alteraciones en la electricidad del corazón, es decir, arritmias que pueden desencadenar en un infarto y que finalmente nos puede llevar a lo que es la muerte. Ahora,
También tenemos que tener en cuenta que las bebidas energéticas asociadas a una actividad o un contexto específico, como son especialmente los adolescentes y los jóvenes, tenemos que tener en cuenta la interacción con otras sustancias. Como lo dije antes, las bebidas alcohólicas y las sustancias psicoactivas potencializan la letalidad en nuestro corazón. El consumo en niños y adolescentes también se ha descrito que puede presentar ansiedad o depresión de nuestros niños sin tenerlos de otra manera. Y la actividad atlética vigorosa también se ha relacionado con muerte súbita de muchas maneras. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente altera nuestro corazón de manera directa, sino también nos puede desencadenar obesidad, nos puede generar ansiedad, insomnio, alteraciones dentales, que al final esto favorecería a lesionar nuestro corazón. Ahora bien, vamos a identificar cómo funciona esta bebida cuando la ingerimos. Entonces, a los 10 minutos de ingerida esta bebida energética, empieza la frecuencia cardíaca y la tensión arterial a elevarse. A los 15 o 45 minutos aproximadamente, la cafeína alcanza su pico máximo y el paciente se va a encontrar alerta y concentrado. A los 30 o a los 50 minutos, la cafeína va a estar en todo nuestro organismo y el hígado va a empezar a metabolizar ese azúcar que tiene esa bebida. A las 5 o a las 6 horas, el 50% de la cafeína todavía permanece en nuestro organismo. A las 12 horas la cafeína se elimina y a las 12 y a las 24 horas es cuando empiezan los síntomas de abstinencia, los dolores de cabeza, los insomnios y aquellas sintomatologías que no nos hacen sentir bien. En nuestro corazón va a aumentar el volumen de sangre expulsado de nuestro corazón, va a aumentar la fuerza de contracción y la velocidad y va a generar un aumento también de la presión que se ejerce dentro de los vasos de nuestro organismo. ¿Para qué me sirve conocer este tema? Para reconocer que hay riesgos y que en Colombia está regularizado y que muchos de nosotros, inclusive la población de la salud, sabe que puede hacernos daño, pero no conoce la legislación y es importante saberla. El mal uso de estas bebidas nos genera alteraciones en el corazón. Existen efectos adversos donde hay ingredientes y concentraciones que nos alteran nuestro sistema. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como lo dice en la imagen, nos puede dar insomnio, arritmias, muerte súbita, acidez, lesiones musculares e inclusive calambres. Tenemos que cuidar a la población de nuestro futuro, aquellos niños y adolescentes que están generando riesgos importantes y que pueden lesionarse. Y tenemos que eliminar los mitos y educar a nuestra población. Por eso estamos todos nosotros aquí, para poder comentarles qué es lo que lesiona nuestro corazón y si tenemos posibilidad de evitarlo, ¿por qué no hacerlo? Ahora concluyo todo esto con que los excesos en esta Navidad sean de motivación y no de bebidas energéticas. Gracias. Bueno, felicitaciones a la doctora Pachón Pérez, a todo el grupo. En este momento vamos a intentar nuevamente conectarnos con Miami, ¿sí? Y vamos a mirar si la doctora Joana Ramírez nos puede ayudar en este momento. Bueno, entonces, buenos días. Mi nombre es Joana Ramírez, soy médico residente de Medicina del Deporte y vamos a hablar de cómo la marihuana afecta el corazón. Entonces, desde hace muchos años, pues se ha hablado realmente de que el uso y el consumo de la marihuana al ser un producto natural, pues es algo inofensivo. Y hoy en día ya sabemos que el consumo de marihuana genera un sinnúmero de manifestaciones homeostáticas a nivel vascular y a nivel cerebral que altera esa homeostasis de nuestro sistema y afecta negativamente muchos de los receptores, generando reacciones adversas, y es lo que yo hoy les voy a explicar. Aproximadamente el 8.4% de los niños en Colombia mayores de 12 años ya han consumido marihuana, ¿sí? Es por esto que pues los investigadores a nivel mundial se han interesado en cuáles son las reacciones adversas que la marihuana y en general todo el uso de sustancias psicoactivas afecta no solo el cerebro, el sistema psiquiátrico, sino también a nivel vascular. En Massachusetts, en el año 2000, del año 2000 al 2016, durante 16 años se le hizo seguimiento a 2.097 pacientes con una media de edad de 44 años. ¿Qué se encontró en esos pacientes? Que el 50%, que pacientes menores de 50 años, o sea, pacientes jóvenes que habían presentado un infarto agudo de miocardio, eran pacientes jóvenes y habían salido positivos para marihuana. Adicionalmente, se encontró que esos pacientes que eran consumidores de marihuana tenían un peor pronóstico y tenían mayor mortalidad.
De estos 2.097 pacientes, se encontró que el 10% de estos pacientes habían consumido en general sustancias psicoactivas, es decir, 224 pacientes. La mitad de estos pacientes, el 57%, había consumido marihuana y el 43% había consumido cocaína. Es por esto que nos invitan los investigadores a que todos los pacientes que se tengan y que no se tenga claro que tienen un factor de riesgo a nivel cardiovascular, ¿sí? Y que sean pacientes jóvenes, se les haga un screening de tóxicos, pues para identificar en general cualquier tipo de sustancia psicoactiva que le aumente el riesgo cardiovascular y de mortalidad. Siguiente. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos que el consumo de marihuana ingresa pues por vía inhalada o por vía oral, dependiendo, porque hay varios tipos de presentaciones y tipo de consumo de esta sustancia. Ingresa como tetrahidrocannabinol, que es la sustancia o la molécula activa, se va a activar sobre dos tipos de receptores, los receptores cannabinoides tipo 1 y tipo 2. Aquí, en esta tabla que tenemos a la mano superior derecha de sus pantallas, podemos ver en dónde actúa cada uno de estos tipos de receptores. En esta charla nos interesa mucho que quede claro que sobre todo los receptores tipo 1 que están en el cerebro, pulmón y corazón y a nivel vascular, es el que nos va a afectar negativamente. ¿Por qué? Porque va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, favorece la vasodilatación, adicionalmente aumenta una contracción sobre las fibras del corazón. El corazón para contraerse tiene que hacer este movimiento y esa contracción va a aumentar, o sea que aumentan las demandas de energía y la energía al corazón se la da el azúcar o se las da el oxígeno. En este caso vamos a tener un aumento del consumo o las demandas de oxígeno, lo que va a favorecer que nuestro cuerpo, como vamos a tener un aumento de esa demanda de oxígeno, pues va a tener unos aumentos de la carboxihemoglobina y esa carboxihemoglobina va a aumentar, digamos, va a tender a disminuir el transporte de oxígeno y aunque vamos a tener mayores demandas a nivel del miocardio, vamos a tener menores cantidades de oxígeno en nuestra sangre para poderlo transmitir. Y esto va a favorecer que nuestros pacientes y en general la población que consume esta sustancia pues tenga mayores riesgos de lesionarse su fibra miocárdica debido a que aunque tiene mayores demandas, no tiene suficiente no tiene suficientes cantidades de oxígeno con que suplementar esa cantidad de oxígeno que ese corazón está necesitando. Siguiente. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Entonces encontramos que ingresa por vía respiratoria, va a llegar al sistema sanguíneo. En general, el consumo de marihuana aumenta la frecuencia cardíaca entre 20 a 50 latidos, favorece la broncodilatación y aunque aumenta la cantidad de oxígeno que puede ingresar, la cantidad de carboxihemoglobina va a superar y la carboxihemoglobina es una sustancia que va a captar más dióxido de carbono en lugar de captar oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a tener una poca concentración de oxígeno aunque tengamos una mayor broncodilatación. Adicionalmente va a haber vasodilatación, por eso cuando se consume marihuana los ojos tienden a ponerse rojos y las mejillas también. Va a haber un aumento de la presión arterial, una reducción del transporte de oxígeno. Es por eso que fumar marihuana, pues aunque aumenta las demandas de oxígeno, no va a ser el cuerpo capaz de responder ante esas demandas, ya que va a haber un aumento de la carboxihemoglobina y esto pues va a deteriorar o va a disminuir que ese oxígeno pueda llegar a donde se está necesitando. Adicionalmente, recordar que la marihuana no solo aumenta el riesgo a nivel cardiovascular, sino también nos aumenta el riesgo de sufrir en los hombres, más que todo, cáncer testicular y episodios de lipotimia. Siguiente, por favor. En este estudio que traje, me parece interesante porque es un estudio en donde se incluyen unos participantes y describen 3.882 participantes y describen que esos 3.882 participantes habían consumido marihuana el día antes, durante y después del episodio de infarto. ¿Esto qué concluye? Que los pacientes que consumen marihuana tienen mayores riesgos por esas demandas de oxígeno que tiene el corazón de padecer infartos agudos de miocardio. De hecho, también describen en este mismo estudio
que los usuarios de marihuana tenían mayor probabilidad de ser hombres, de ser obesos y de ser fumadores. Son las 3 características o 3 factores de riesgo que adicionalmente se le suman al consumo de marihuana. Siguiente. Y como conclusiones, pues entender que el consumo de la cocaína se asocia con un mayor número de infartos agudos se asocia a un mayor aumento de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento de ST y aumenta el riesgo cardiovascular. Fumar marihuana es un desencadenante de infarto de miocardio. Adicionalmente, los mecanismos por el cual la marihuana causa infarto es por una alteración entre el suministro y el aporte de oxígeno, y el consumo de drogas en general pues se asocia a mayor mortalidad. Sin embargo, el consumo de marihuana se asocia a un mayor evento de parada cardíaca. Que los excesos en esta Navidad sean de compartir más, no de la marihuana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias para todos ustedes por haber estado aquí presente con esta familia Conta y Pérez. Felicitaciones a todos, de verdad dieron un mensaje muy claro, puntual, importante para todas estas festividades. De parte nuestra, deseamos una feliz Navidad, deseamos un próspero año y que sobre todo ese corazón que está allá en casa, que está allá a través de las redes sociales, esté sano, vital y con fuerza para seguir latiendo, latido a latido. Y recuerden, a cuidar el corazón hasta el último latido. Hasta luego.